Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Belén? Bien, Qué ¿vos? lindo vernos, Sí. encontrarnos acá. Presencialmente. Mariana, contame cómo fue tu recorrido en el periodismo y cómo fue siendo atravesado ese recorrido por esta perspectiva de género, feminista, transfeminista, que vos trabajás tanto. Bueno, fue un camino, fue un camino. Mira, si yo puedo hacer como un recorrido hacia atrás, me veo empezando a trabajar en el periodismo, en un diario local, en el diario La Unión, en Lomas de Zamora, que era mi barrio, que fue en una radio comunitaria en ese momento, en los 90, FM Eromense. Y mira, en el diario empecé escribiendo temáticas locales, pero también visibilizando el deporte femenino. Yo jugaba al hockey y entonces hacía la cobertura de la fecha de primera división del Club Lomas y de toda la fecha, ¿no? Eso por un lado, entre otras cosas que escribía, porque hice de todo, ¿no? Hacía encuestas en la calle, etc. Y por el otro lado, en la radio sí, y digo esto intuitivamente, no es que tenía una formación en ese momento, yo estaba en mis 20s, empecé en un programa donde hacía producción, donde hacía móviles cuando no había ni celular, ¿no? Salíamos por el teléfono de línea del lugar donde estábamos, entrevistando a mujeres del barrio. Y era un poco darles la palabra, ¿no? Y ahí tengo algunos recuerdos de temáticas, por ejemplo, el manejo del dinero, el dinero en la pareja, ¿no? Algunas primeras lecturas a partir de mi mamá feminista abriéndose, también descubriendo el feminismo en sus 40, armando una organización, una ONG pionera en el sur del conurbano en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género, la Fundación Propuesta, y eso a mí abriéndome los ojos. Y después, cuando entré en el diario Página 12, en algún momento que fui pasando por distintas secciones, entré a Sociedad y empecé a ver el lugar que cubría los temas de género quedó vacante, entonces lo empecé a asumir yo intuitivamente. Y cuando empecé a ver esa desigualdad, cuando empecé a ver con más asiduidad la problemática de la violencia de género a través de los relatos que mi mamá traía, no pude dejar de verlo. Y eso fue como un poco... una lectura, una persona te lleva a otra, y empecé a descubrir el tema de la problemática del aborto, de la clandestinidad del aborto y sus consecuencias. Y creo que cuando empecé a conocer todo eso me fue imposible dejarlo, ¿no? Y creo que ese fue como mis inicios, y una vez que lo conocí, lo vi, intenté mostrarlo más, darle visibilidad cuando estos temas eran marginales, cuando de esto no se hablaba, cuando eran temas tabú en los medios, buscando el espacio, ya sea en la gráfica, en la radio o en la televisión, para contarlo. Creo que ese fue como mi gran desafío y mi compromiso feminista desde la comunicación. Y desde ese inicio, ¿no? de temas que se trabajaban más en la periferia de los medios de comunicación a hoy, ¿cómo ves que evolucionaron los medios en tanto la representación de las temáticas de género? Montón. Hoy es un momento histórico el que estamos viviendo, es revolucionario. Creo que tal vez no nos damos cuenta de lo que los movimientos feministas han logrado en la sociedad y entre esos en los medios, ¿no? Las redes de periodistas que venimos trabajando hace muchos años, yo integro varias por una comunicación no sexista, las redes más jóvenes de periodistas feministas, todo lo que se ha generado a partir del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, que creo que es como un gran hito, ¿no? El reflorecimiento de los feminismos. No es que no había antes, sino que florecen más jóvenes, más populares, y eso alimenta la marea verde, ¿no? Y es toda una retroalimentación que va permeando en toda la sociedad, entre ellos en los medios. ¿Y qué vemos hoy? Que estos temas que antes estaban en la marginalidad, que eran temas menores, ¿no? Temas menores pasaron a la centralidad de la agenda. Lo vemos en la tapa de los diarios, lo vemos también en un gobierno que tiene un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, lo vemos con una agenda feminista en distintos gobiernos, porque hay una demanda, hay un reclamo de los movimientos feministas y esa agenda permeó. Ahora, ¿qué pasa en los medios? Sí, pasaron a la centralidad estos temas que eran menores. Tal vez lo que se habla ya de hace muchos años, logramos erradicar esa palabra o esa idea del crimen pasional para los femicidios. Utilizamos esa palabra como la denuncia de los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, pero también encontramos todavía
sesgos de sensacionalismo, ¿no? Que te muestran el cuchillo o el tamaño del cuchillo con el que fue asesinada una adolescente, o se regodea en el morbo, todavía eso queda, ¿no? Todavía estos casos o las violencias que sufren las mujeres y otras personas, otras identidades feminizadas, están rodeados de cierto morbo o dentro de las agendas policiales. ¿Qué nos falta? Nos falta tal vez un poco más de perspectiva de derechos, de perspectiva de género, nos faltan más mujeres en los medios con perspectiva feminista, ¿no? Todavía somos pocas o las que hay no tienen suficiente espacio. Todavía las mujeres en general no somos consultadas como voz legitimada para opinar. Creo que eso es una discriminación muy notable que lo vemos todavía, ¿no? Las voces autorizadas en todos los temas, ¿no? Son voces mayoritariamente masculinas y esto lo marcan los relevamientos que se hacen sobre los contenidos en los medios. Los cuerpos y los colores que aparecen en las pantallas, ¿no? Creo que periodistas varones pueden aparecer gordos, pelados, canosos, con arrugas, y a las mujeres se les exige una estética mucho más de acuerdo a un estándar muy particular para poder aparecer en cámara a la hora de informar, ¿no? Y también cuáles son las voces que aparecen. Todavía falta mucha diversidad en los medios para que la representación de la sociedad efectivamente la veamos en una pantalla o en la radio, ¿no? O en las gráficas. ¿Crees que la plataforma legislativa que existe, las normativas, las convenciones internacionales, están influyendo de a poco en esta situación en los medios de comunicación, en los estados, ¿no? en la política pública? Sin duda. En Argentina hace poquito se aprobó una ley justamente que promueve la equidad de género en los medios, ¿no? Ahora hay que esperar la reglamentación, a ver cómo se va a llevar esto. Se va a poner en marcha efectivamente, es obligatorio para los medios públicos, de gestión pública, y genera incentivos para los medios privados, y veremos cómo efectivamente esto puede ayudar. Siempre creo que las leyes de discriminación positiva, como son las que han marcado cupos, están previstas en la Constitución. Digo, muchas veces se las cuestiona desde ciertos sectores conservadores y en realidad lo que hacen es equilibrar la balanza, que históricamente ha sido desequilibrada en forma negativa para las mujeres y los colectivos LGBTIQ+, ¿no? Entonces me parece que este tipo de normativa lo que hace es ayudar, dar como el piecito que necesitas para llegar arriba. Todavía falta mucho, pero sin dudas en Argentina tenemos normativas, legislación de avanzada en la región. Pero sabemos que la ley, a veces sin voluntad política o sin presupuesto o sin la decisión del cambio, no son suficientes y a veces no alcanzan, sí son como el puntapié para dar un paso. Creo también que algo que hay que destacar es la transformación que se genera a partir de las audiencias, que son cada vez más críticas, sobre todo en las redes sociales, y que eso va señalando, ¿no? Cuando hay discursos que discriminan, o sexistas, o homófobos, y creo que eso también ayuda a la deconstrucción. Hemos avanzado un montón, todavía falta, pero a mí me gusta ver el medio vaso lleno. Muy bien, a nosotras también. Mariana, ¿y vos crees que en tu termómetro, crees que también en esos espectadores hay cambios, ¿no? Digo, ¿se está gestando un cambio también en la recepción de este periodismo? Sí, sabemos que, bueno, Argentina es un país muy federal, muy heterogéneo, que no es lo mismo lo que vivimos, el termómetro que tenemos en el ámbito metropolitano con tal vez otras ciudades más conservadoras del norte del país, por ejemplo. Digo, uno no podría sacar una radiografía y decir, esta es la radiografía del país. Pero sí creo que el gran cambio, y por eso me parece que uno no puede decir esto es una moda o esto vino y va a pasar, porque la clave está en las nuevas generaciones, las y los jóvenes y les jóvenes, les adolescentes que
para ellos han incorporado estos discursos o esta necesidad de cambio como parte de su naturaleza. Y creo que ese es el punto clave que nos permite pensar optimistamente que esto vino para quedarse, ¿no? Y que sin duda estas audiencias son más críticas, lo vemos en las redes sociales, en los que consumen, en cómo escuchan, en lo que ven, ¿no? En lo que los conmueve, en las luchas que asumen, que van transversalmente, interseccionalmente, ¿no? Y que siempre tiende a la ampliación de derechos. Por supuesto, hay sectores conservadores que están ahí pulseando en Argentina, en la región, articuladamente, son poderosos también, pero creo que la masa crítica que estamos conformando va a ser lo suficientemente poderosa para que la resistencia a los intentos de retrocesos se queden en el camino. Bien. ¿Y qué le dirías a una persona periodista nueva que está estudiando, que se está formando, que quiere ser periodista, como consejo para que desarrolle un periodismo con esta perspectiva de género? Mira, yo creo que esto no tiene que ser una especialidad, ¿no? La perspectiva de género, una perspectiva de derechos, es un estándar de calidad. Hoy le pedimos a la justicia que incorpore la perspectiva de género, no como una especialidad, sino porque es un mandato constitucional y porque sin perspectiva de género se están vulnerando derechos. Y creo que desde el periodismo también tenemos que pensarlo en esos términos. No se trata de, las periodistas feministas. No, no. Esta tiene que ser una mirada transversal que nos permita ver la economía, la cultura, no solo pensar en el femicidio. No hablamos solo de eso. Tenemos que tener esta mirada de la perspectiva de género y la perspectiva de derechos para analizar la realidad. Y creo que esto se le debe pedir a todos los periodistas, ¿no? Y que tiene que estar incorporado en las currículas de las universidades, que sabemos que son muy poquitas que lo tienen, que a veces son seminarios optativos o cursos o capacitaciones, y que en realidad todavía nuestros colegas lo ven como temas menores, ¿no? Eso sí, está claro como que, bueno, no entra en la agenda grande de la política. Claro. Y en relación a las fuentes, a la búsqueda de información, vos siempre tenés como estos tips de un periodismo que tenga esta perspectiva de derechos humanos. ¿Qué recomendarías? Creo que una clave es pensar en sumar voces femeninas, voces de mujeres, hay especialistas y de la diversidad, ¿no? Hay especialistas en todas las áreas. Siempre decimos, bueno, en las universidades alrededor del 60% de quienes se reciben son mujeres y después no las vemos como especialistas, incluso en el marco del COVID y de la pandemia. La mayoría de quienes son consultadas, a pesar de que mayoritariamente las mujeres representan a las trabajadoras en el área de la salud, 2 de cada 3 entrevistados son varones, ¿no? Entonces ahí también vemos el techo de cristal al que también se enfrentan quienes están en el sector de la salud. Entonces, como desafío es, bueno, revisemos nuestras agendas y cuando tengamos que entrevistar, tratemos de sumar más voces de mujeres y de la diversidad que son especialistas también, que están formadas y que nos van a poder dar su punto de vista. Genial. ¿Y algo más que quieras agregar en relación al periodismo en las redes? Mira, creo que hay un tema clave que son las redes de periodistas, que a veces no se las ve, ¿no? Pero están. Y, ¿qué digo? Muchas redes de periodistas, algunas como la Red PAR, Periodistas por una Comunicación No Sexista, tiene más de 10 años trabajando detrás de escena, ¿no? Detrás de escena somos periodistas de todo el país, hay otras redes de periodistas con visión de género en Argentina y más recientemente se han conformado redes de periodistas feministas que no tienen una formalidad, pero sí estamos interconectadas y sobre todo a partir del debate del 2018 por el derecho al aborto, porque hemos trabajado articuladamente y creo que también esto es importante decirlo y destacarlo, el rol que han tenido este tipo de redes a la hora de favorecer la discusión por el derecho al aborto, por ejemplo, ¿no?
sabemos que mucho se debate y transcurre en las redes sociales, acordar hashtag, acordar salir juntas para instalar temas, y creo que ahí también otra vez destaco el tema de las juventudes. Estamos por ahí nosotras que tenemos más recorrido, más años, que empezamos a escribir de estos temas o a hablar cuando eran temas marginales, cuando no teníamos la atención que hoy tiene, pero hay muchísimas periodistas jóvenes que asumen esta agenda con mucho compromiso, ¿no? Donde el periodismo y el feminismo se convierten ahí en una alianza muy fuerte y que son claves para instalar estos temas también en la agenda política, ¿no? En la agenda pública, donde hay coordinación, y creo que ahí a veces no tienen el lugar en los medios que se merecen porque, como digo, faltan periodistas mujeres y feministas en los medios, pero que están ahí con un compromiso enorme. Así que para ellas todo mi agradecimiento, sabiendo que van a seguir, ¿no? Que hay una aposta. Bueno, y todo nuestro agradecimiento a vos por todo el camino que hiciste en el periodismo para visibilizar todas estas temáticas. Así que bueno, en nombre de todos, gracias a vos también, María. Un placer, gracias, Belén.